Buenos días, es lunes 19 de mayo de 2014. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Es un gusto poder acompañarles desde el inicio de la semana. Usted sabe que estamos transmitiendo en vivo y en tiempo real desde los estudios de Televisión Oriental en la capital salvadoreña. Y bueno, el pasado día viernes, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar que detiene cualquier trámite en lo referente a la concesión del espectro radioeléctrico, en este caso, el sentido que estaban 6 canales de televisión que estaban en el proceso hacia la subasta. ¿Qué implicaciones tiene esta medida cautelar? Hay quienes creen que ¿por qué no lo hizo hace 2 años la Sala de lo Constitucional cuando fue presentada la demanda? ¿Y por qué lo hace hoy? La presión en lo referente a este tema también ha sido mucha en los medios de comunicación. Otros canales, otras compañías también de televisión del país también se han sumado a esto. Pero vamos a discutir ampliamente la temática sobre la base de qué está detrás de todo esto. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y ciertamente la Sala de lo Constitucional con esta medida cautelar suspende, pero se estaría a la espera de que se dé una resolución definitiva en lo referente a la subasta de estos 6 canales de televisión. Así que por favor no se aparte, es un tema de muchísimo interés. Usted me conoce, soy Josué Nathan Vázquez. El lunes 19 de mayo, hablemos claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Inmediatamente esta mañana doy la más cordial bienvenida y le doy el agradecimiento total al licenciado Astor Escalante. Él es el superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones del país. Bienvenido, Astor. Muchas gracias, José. Un gusto compartir contigo en Hablemos Claro y a la orden para tus preguntas. Definitivamente. Bueno, naturalmente tengo que conocer su primera reacción en lo referente a esta decisión de la Sala de lo Constitucional en horas de la tarde del pasado viernes. En principio, quizá conocer cuál es la primera reacción. Bueno, soy abogado de la República, conozco desde luego el ordenamiento constitucional, el ordenamiento legal, el ordenamiento internacional, en este caso aplicable a lo que es la reorganización del espectro radioeléctrico y por supuesto la asignación de frecuencias que debe de realizarse de acuerdo a Constitución, de acuerdo a las leyes del país. Y también conozco, por supuesto, la jerarquía de las normas y en este caso específico, la norma constitucional es la norma suprema del país y la Sala de lo Constitucional es la instancia que define los procesos de inconstitucionalidad y lo que dictamine la Sala debe de acatarse porque es una orden judicial. Aquí no se trata, José, de que si me gusta o si no me gusta una resolución. Es decir, aquí todo ciudadano y ciudadana del país debe ser respetuoso del Estado de Derecho, debe respetar la independencia de poderes y los funcionarios que en un momento determinado, en una coyuntura, están en el órgano judicial, en el órgano ejecutivo, estamos en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo, tenemos que tener claro ese respeto de la Constitución y respeto de las decisiones judiciales. Una cosa es que nos guste o no nos guste. Usted ha dicho que no se trata de si me gusta o no me gusta, es que hay que respetar el ordenamiento jurídico de nuestro país y eso es evidente, pero como abogado de la República, ¿comparte usted la decisión tomada por la Sala de lo Constitucional? No la comparto. Es decir, no la comparto por una serie de situaciones, pero te voy a mencionar un par de estas situaciones. Este recurso que ha resuelto hasta este momento la Sala de lo Constitucional, hasta esta coyuntura, es un recurso ya de antaño, ya tiene un par de años allá en la Sala de lo Constitucional. Bien se podría aplicar aquella expresión de que estaba durmiendo el sueño de los justos. Yo escuché a un magistrado que decía
fue entrevistado luego de haber emitido esta resolución, decía que justamente para esta semana, decía él, ya estaban pensando en resolver este recurso de hace 2 años. Sí. Hay un principio en derecho que dice el primero en tiempo, primero en derecho. Hay otros tantos recursos en la Sala de lo Constitucional que no han sido todavía resueltos. Yo entiendo que tienen carga de trabajo, pero ese no es el punto medular. El punto medular es que todo lo que se ha estado realizando en la superintendencia, no solo con mi llegada, ¿verdad?, no solo con el superintendente Astor Escalante, sino con los otros superintendentes desde la creación de la superintendencia, ha sido en base a la Constitución de la República. Si se trata de el aspecto radioeléctrico, se ha hecho con la Ley de Telecomunicaciones, se ha hecho con las normas o las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se ha hecho con el reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, y no solamente con eso, sino que también se hace a partir de estudios técnicos, a partir de estudios científicos que realiza para este caso específico la Gerencia de Telecomunicaciones. Mis antecesores con esa ley han funcionado, y por supuesto han funcionado con la ley de la CIGET, que establece claramente que la CIGET es la encargada de reorganizar el espacio, el espectro radioeléctrico, es la encargada de regular también el uso de las frecuencias, de asignar el uso de las frecuencias, y con esa ley en la historia del país se ha estado resolviendo los casos. Con esa ley se han entregado, se han concesionado frecuencias, y con esa ley y con las leyes que te he mencionado, también se han regulado ese uso de las frecuencias. Entonces, si en este momento determinado hay una orden judicial que dice suspéndese provisionalmente a partir de esta fecha las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones que regulan el procedimiento para el trámite de solicitudes y otorgamiento de concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico, así como los efectos de aquellas disposiciones del reglamento de la Ley de Telecomunicaciones que desarrollan. Esta suspensión yo justamente quisiera que fuera provisional. Justamente como abogado de la República quisiera desde luego que la Sala de lo Constitucional analice de manera exacta, de manera debida, no por presiones, ¿verdad? Yo esperaría que la Sala de lo Constitucional no resuelva por presiones. Presiones hay de todo tipo en cualquier momento. Esperaría que la Sala de lo Constitucional haga ese análisis de manera objetiva, de manera por supuesto imparcial, y que no vaya a afectar otros tantos derechos, otros tantos aspectos, otras tantas garantías que también tienen que ver con todo esto. Hay una situación que me llama a mí poderosamente la atención. Sí. Y yo quisiera que usted me dijera, jurídicamente hablando, porque el presidente llamó a esta decisión de esta medida cautelar, presidente de la República, una medida cautelar express. Sí. Analicemos las implicaciones de esto, porque aunque nosotros no querramos tomarlo en cuenta, licenciado Astor Escalante, el punto aquí es que ha habido mucha presión. Así, presión ha existido por fuera, que sin duda ha puesto las circunstancias muy delicadas. Pero bueno, usted comparte lo que dice el presidente de la República, que esto ha sido una medida cautelar express. Bueno, yo no puedo más que acompañar, por supuesto, las palabras del presidente de la República, porque tienen una lógica concreta. Es que si este recurso fue presentado, esta demanda de inconstitucionalidad o este proceso de inconstitucionalidad, a algunos abogados les gusta ser como bien específico en estos términos, entonces para el gusto de todos los colegas, este proceso de inconstitucionalidad, la demanda fue interpuesta hace 2 años, un poco más, un poco menos. Entonces, en este momento, la CIGET, no de oficio, sino que la CIGET, a partir de una solicitud de un ciudadano,
Entonces inicia este proceso. Ya te voy a comentar por qué razón se inicia este procedimiento y vamos a, digamos, a informarle a la colectividad las razones específicas, porque ciertamente como producto de la presión de algunos grupos en particular, otros grupos que no han dado la cara pero que están presionando, otros sectores están utilizando redes sociales y todo ese tipo de cosas, insultan, difaman, dicen cualquier cosa. Entonces, a raíz de eso, cuando este ciudadano presenta la solicitud, la CIGED no tiene otra cosa que hacer sino abrir este procedimiento y transparentarlo. Entonces, si el presidente de la República dice que es una resolución express, pues así se percibe, así se entiende, porque si había estado 2 años ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿cuáles fueron las razones del por qué ahora, justamente una vez iniciado este proceso de licitación, de subastas, se admite ese recurso? Y otra cosa más, porque en el momento en que se admitió la demanda, hace 2 años, porque la demanda está admitida. No. ¿Cómo no? O sea, la demanda... Sí, pero no fue hace 2 años. No, sino que fue hace 3, 4 días. No. Entendamos esto, por ¿Sí? favor, jurídicamente entendamos. Sí. La demanda fue presentada hace 2 años. Sí. Pero la demanda ¿fue aceptada o no fue aceptada por la Sala de lo Constitucional? Es que el punto es este, porque las organizaciones que están al frente, sociales que están al frente de esta presión, dicen que sí fue aceptada. Lo que no hizo la Sala en aquel momento fue decretar una medida cautelar que suspendía el acto reclamado, es decir, que detenía cualquier trámite de concesión que realizara la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Hasta donde yo entiendo es así. Fíjate que la resolución, este proceso lo interponen una serie de abogados y abogadas. En este proceso interviene también una reconocida colega que ha trabajado o trabaja, no sé si todavía, para lo que es FESPAD. Allí, por cierto, trabajó también por bastantes años el actual superintendente de competencia, el licenciado Francisco Díaz. Y una de las impugnantes es la abogada María Silvia Guillén, que también trabajó o trabaja en FESPAD. Sí, es la directora ejecutiva. Todos conocemos lo que es FESPAD. Sí. Es una entidad que hace estudios relacionados con todas las áreas del derecho. Y le interpone también Leonel Herrera, que parece que tú lo tuviste aquí en esta entrevista, y otros abogados. Este proceso, esta demanda que fue presentada hace 2 años, la Sala de lo Constitucional a las 12:50 Sí, ahí está. Y minutos, por cierto, vamos a ver el comunicado, por favor. Si del 16 de mayo del 2014, pronunció, dice, la resolución que íntegramente fotocopiada se remite. Entonces empieza a hacer, digamos, toda la notificación. La resolución es de las 12:50 del día 16 de mayo del 2014. Esto significa, Josué y estimados amigos, que esa expresión de decir es una resolución express tiene sentido. ¿Cuál es la presión que existe? La presión física, entiendo yo y logro concebir, la están realizando algunas organizaciones como ARPAS y compañía. Esa presión o ese trabajo ARPAS lo viene realizando desde hace algún tiempo para acá. Es una presión, es una aspiración democrática y justa. Pero esa presión física, esa presión que se ve, esa presión vista, la hacen estas organizaciones, pero detrás de esta presión física existen otros tantos intereses, y concretamente voy a decir, hay intereses de algunos sectores de no permitir mayor competencia en los medios de televisión. Voy a decirlo clara y diáfanamente, para no expresar otro término. Hay temor a esa competencia. No es cierto que aquí se esté atentando contra la democracia, no es cierto que se esté atentando contra la libertad de expresión, al contrario, esto fomentaría mayor posibilidad de
concretar la libre expresión y difusión del pensamiento. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Entre más canales de televisión hay, es decir, entre más medios de comunicación existen en el país, mayores posibilidades tiene usted, ciudadana, de expresarse. No es cierto que se esté realizando un proceso ni amañado, ni corrompido, ni Viciado. desde que... O queriendo favorecer algunos sectores, decía. o queriendo favorecer algunos sectores. Desde que esta persona o esta sociedad, que se llama Autoconsa, SADCB, Sí. solicita concesión de las frecuencias siguientes: 177 MHZ, canal 7. Voy a mencionar solo los canales. Solicita Sí. la concesión de canal 7, de canal 13, de canal 14, de canal 16, de canal 18, de canal 20. Quiero explicar que desde que aparece esta solicitud, empezamos desde luego en la CIGET a hacer un análisis de la misma solicitud. Si la solicitud cumple lo que la ley dice, ¿y vos qué vas a hacer como superintendente? Es decir, no te vas a quedar de brazos cruzados. No vas a decir, voy a generar un silencio administrativo, porque la consecuencia de generar un silencio administrativo es entregarle las 6 frecuencias. ¿Qué hubiera pasado si el superintendente se queda callado? ¿Qué hubiera pasado si el superintendente no activa la organización que se llama CIGET y no pone a trabajar sobre esta petición? Pues esta sociedad Autoconsa SADCB, sin mayor bulla, sin mayor aspamiento, sin mayor problema, ya tuviera los 6 canales de televisión. Pero detengámonos un momentito nada más. A ver, vaya. Estamos claros que ARPAS tiene un interés. Ellos dicen... Es legítimo el interés. Y usted reconoce que es legítimo. Sí. Pero sobre la lucha de ARPAS se han subido otros actores de la sociedad interesados. Sí, mira, hay otros sectores de la sociedad, yo no voy a mencionar nombres ni apellidos, ahí están, pero por ejemplo, las mismas personas de ARPAS te lo han dicho en este medio, que les parece extraño que algunos medios de comunicación, no voy a mencionar cuáles, les acompañaran en sus conferencias de prensa a ARPAS. Es decir, ¿cómo cuesta para una organización hacerse notar, hacerse ver y lograr que algún medio de comunicación vaya a cubrir ese evento que está realizando si no es del interés del medio? Los medios de comunicación publicitan o asisten a algunos eventos y generan esa información cuando tienen determinados intereses. Un interés puede ser el informar a la comunidad, el informar a la ciudadanía. Otro puede ser un interés estrictamente comercial, otro puede ser un interés de rating, ¿verdad? Yo pongo la nota de sangre o la nota alegre o esta nota porque me va a generar una mejor captación de los televidentes, y de esa manera yo como canal, como medio, gano más dinero, porque los que anuncian sus servicios, sus bienes, se van a venir a publicitar conmigo y no con la competencia. La misma gente de ARPAS decía que les extrañaban de repente que los estuvieran acompañando otros medios, cuando en el pasado nunca, cuando en el pasado, al contrario, en lugar de acompañar a ARPAS, ni siquiera les hacían caso y buscaban la forma de cómo, digamos, torpedear esas aspiraciones de ARPAS. Claro. ¿Quiénes tienen interés? Evidentemente tienen interés las personas o los medios que le temen a la competencia. Tienen interés de que la subasta se paralice, una subasta que la Constitución así le establece. Porque la Constitución de la República, en el artículo 101 y 110, ya dice cómo va el Estado salvadoreño a regular, por ejemplo, en el 110 de la Constitución, cómo se van a regular los recursos públicos. Y tiene razón ARPAS, por supuesto que tiene razón ARPAS cuando dice que
el espectro radioeléctrico es un bien público, por supuesto, ahí no hay ninguna discusión. Si el artículo 110 de la Constitución de la República dice que es el Estado quien va a regular el uso de los recursos públicos, entonces cuando los legisladores crearon la ley de la CIGED, que desarrolla ese principio constitucional, esa disposición constitucional, cuando desarrolló la ley de telecomunicaciones y cuando se desarrolla todos estos procesos, entonces, ¿a quién le da esa competencia para hacer esto? Pues miren, yo debo informar que no se lo da a la Iglesia Católica, no se lo da a la Iglesia Evangélica, no se lo da a ningún grupo de farmacias en el país, no se lo da a la Policía Nacional Civil, no se lo da a la Asamblea Legislativa, no se lo da al órgano judicial, se lo da a una entidad que es una entidad autónoma, que es la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos este procedimiento, surgen una cantidad de voces y empiezan a cuestionar a que el presidente Mauricio Funes, que ya se va, que lo que quiere es un canal, que por ahí está también un expresidente que quiere otro canal. Bueno, con tantos que me han dicho que quieren canal, ya esos 6 canales de televisión que se van a... ya no alcanzan para nadie. Y si vos te das cuenta, desde el día segundo, si no mal recuerdo, publicamos, a ver si la cámara nos puede ayudar, Sí. desde el día segundo o tercero, publicamos esto en nuestra página web, en donde decimos que CIGED transparentiza estos procesos. Sí. Y luego los temas lo fuimos colocando con otros títulos. Dijimos que se va actualizando la lista de interesados en el otorgamiento de las frecuencias. ¿Y eso qué significa? Significa 2 cosas. Lo primero es que jamás se había hecho en la historia de la CIGED. Y segundo, jamás se había colocado los nombres de las personas interesadas. Pueden buscar en estos nombres, yo no encuentro a ningún expresidente de la República, mucho menos encuentro el nombre de el presidente Mauricio Funes Cartagena. Carlos Mauricio Funes Cartagena no está acá. Entonces, ¿de dónde inventan estos sectores que fulano de tal o mengano de tal es el que quiere un canal? Entonces, esa campaña, que yo la llamaría campaña baja, campaña sucia incluso, campaña mentirosa, esa desinformación que han estado realizando algunos sectores. Bueno, yo di una conferencia de prensa en CIGED y llegaron unos colegas tuyos con una intempestividad impresionante. Es decir, yo les tuve que decir, hey, miren, no se enojen, hombre, no se molesten. Dejaron su set de televisión, ¿verdad? Dejaron su set. Yo no sé qué programación habrán pasado en ese momento, quizás por la hora no eran programas de opinión. No, pero es que uno de ellos tiene la entrevista muy temprano. Pero entonces, digamos, ves marcadamente un interés, y en cambio de ARPA solo llega una persona. Y no era como por limitar el tema, sino vos ahí ves exactamente los intereses específicos. Astor Escalante, como superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, no tiene los dados cargados contra nadie. Lo que yo estoy haciendo es cumplir la Constitución de la República, cumplir la normativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Ley de Telecomunicaciones, cumplir el reglamento y cumplir el proceso que establece ya la ley para el otorgamiento de frecuencias. Ese estatus jurídico, esa situación jurídica, esa relación jurídica, ese contexto jurídico debe de ser analizado de manera objetiva y transparente por los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional. No nos confundamos en la defensa de intereses sectoriales. Hay que decirlo claramente, tengamos cuidado. El país es de todos. El espectro radioeléctrico le pertenece al Estado. El Estado, desde años, no desde la llegada de Astor Escalante, desde años ha regulado la forma de cómo se va a usar y cómo se va a asignar ese
espectro. Y eso es lo que Astor Escalante está haciendo. Y aquellos sectores que legítimamente están luchando por una frecuencia, o aunque planteen ellos que lo que quieren es mayor democracia, que existe una regulación distinta, debo decirles que su aspiración y su lucha es justa, continúen haciéndolo. Pero no vayan a pensar que Astor Escalante les va a resolver ese problema, les puedo contribuir. El llamado que les hago es que no se dejen a utilizar, no levanten con entusiasmo una bandera en donde cuando pongan el asta de esa bandera, la pongan en un terreno que no les pertenece, y que ese terreno donde están poniendo esa bandera, simple y sencillamente marca el territorio de intereses de otros sectores que están oponiéndose a la sana competencia de las comunicaciones en el país y que se están oponiendo, digamos, a que exista una verdadera y sana libre expresión del pensamiento y de las ideas en nuestro país. Es decir, esos son los terrenos en donde un aplauso provisional de organizaciones sociales que han hecho una lucha histórica, dicho sea de paso, quiero decirte que el actual presidente de la República ha apoyado a estas organizaciones sociales, a ARPAS en particular y en concreto. Los ha apoyado el presidente de la República. De hecho, yo estuve muy atento al programa del presidente del día sábado. El día sábado el presidente dijo una cosa muy importante. De hecho, en las radios comunitarias, dijo, es donde se difunde este programa mío de los días sábados. Sí. Y eso es cierto. Y hay que decirlo claramente, lo voy a decir tan claro como puedo decir las cosas. No es solo que se permita o se posibilite que ese programa salga al aire, también eso implica reconocer, digamos, algunos aspectos, incluso financieros, para un grupo que va a transmitir eso. Entonces, las organizaciones sociales, mi llamado respetuoso es que no se confundan aplaudiendo con entusiasmo una resolución como esta. Esta no es una victoria provisional de ARPA, esta es una victoria provisional de otros sectores. La lucha de ARPAS debe ser en que en la Asamblea Legislativa se cuente con una ley de medios públicos, una ley de medios privados o una ley de medios comunitarios, y para no hacer ley por ley, se puede perfectamente hacer un solo marco legal que cubra todos esos aspectos en la Asamblea Legislativa. Pregunto, entonces, ¿la Sala de lo Constitucional se equivocó? Al generar esa medida cautelar. No podría Digo, porque el punto es que han pasado 2 años. No podría decirte. Han pasado 2 años y en aquel momento se pudo hacer esa medida cautelar. No podría decirte. Yo cuando dije en la Asamblea Legislativa, por cierto, que ni la Sala de lo Constitucional podría, digamos, intervenir en este proceso, es porque este proceso es un proceso independiente, es un proceso aparte. Este proceso es un proceso nuevo que inicia tu servidor como superintendente de electricidad y telecomunicaciones. En cambio, este proceso que está acá y que hasta el día viernes se resuelve, digamos los viernes de jurisprudencia como los conocemos, esta resolución se refiere a una demanda de inconstitucionalidad de hace 2 años. Esa demanda de inconstitucionalidad es que ciertos ciudadanos del país dicen que disposiciones de la ley de telecomunicaciones son inconstitucionales. Entonces, lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional en este momento es decir, bueno, aprovecho aquella demanda de hace 2 años para contener provisionalmente, para suspender provisionalmente las actuaciones del superintendente de electricidad y telecomunicaciones de este inicio de licitación de esta frecuencia. Una cosa de hace 2 años se ha utilizado para un proceso que recién inicia en este mes de mayo del 2014. Por cierto, mes de las madres, ¿verdad? Y un saludo para las madrecitas. Me tengo que ir a la pausa, están pidiéndome una pausa, pero yo quiero seguir escudriñando un poco en el tema de la ley, ¿verdad? Sobre la base de los artículos que las organizaciones sociales dicen que son violatorios de la Constitución. Y además, el punto central de todo eso, bueno, el presidente de la República dijo en su programa de radio que él no está interesado en una frecuencia.
¿verdad? Que él lo negó completamente. Pero aquí también podemos decir que más allá del tema de si lo que se busca con este proceso de concesión es democratizar, generar más competencia, ¿quiénes están detrás de la compra de estos 6 canales o del proceso que terminará en la subasta de los 6 canales? Por el momento está suspendido, pero esperando que se dé la resolución definitiva que por algunas fuentes de la Corte Suprema de Justicia parece ser que esta semana ellos van a resolver ya en definitivo la resolución. Pausa comercial, regresamos. Recuerden las redes sociales, ya hay algunos comentarios, @TVO Hablemos Claro sin la O al final, y también 22630023 y 22649179, los números telefónicos que en el último segmento de este programa usted puede activar para poder interactuar sobre la temática que estamos discutiendo esta mañana con el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, licenciado Astor Escalante. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Licenciado, ¿cuándo? Entiendo que fue los últimos días del mes de abril que una de las empresas active el proceso, ¿verdad? Es decir, usted ya estaba en funciones. El 24 de abril, exactamente. Y es donde parte todo el proceso. Sí, y fíjate que esa pregunta que tú me haces es muy importante por lo siguiente, porque algunas personas, incluso algunos políticos, han presentado, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa solicitud de que se paralizara este proceso. Fíjate que ese planteamiento, concretamente del Partido Arena, del diputado Roberto Dawison, solicita en 2 oportunidades en la Asamblea Legislativa que la superintendencia paralice el proceso. Aparte de que la nota que plantea tiene datos que no son ciertos, por ejemplo, en una de las expresiones que presenta en esta pieza el diputado Dawison, dice que el pasado 13 de mayo, al ser consultado en el seno de la Comisión de Economía, el superintendente de la CIGET manifestó que no estaban preparados aún para dar una respuesta a este tema. No obstante, sí lo estuvieron, dice, para tomar la decisión de admitir solicitudes de concesiones, contraviniendo disposiciones emitidas por la CIGET. Este párrafo da datos no ciertos del diputado Dawison. Primero, yo fui invitado a la Comisión de Economía. ¿No son ciertos o son imprecisos? No son ciertos, es decir, son datos falsos estos. Okay. Hay que decirlo con toda la claridad, son datos falsos. El diputado Dawison miente cuando hace esta aseveración por lo siguiente. En la Asamblea Legislativa, cuando fui invitado por la Comisión de Economía, la Comisión de Economía y todos los diputados me preguntaron sobre el tema para el cual me habían invitado. El tema para el cual me había invitado la Comisión de Economía era para hablar, entre otros aspectos, de portabilidad numérica, para hablar de norma de calidad en la regulación y el tema de las telefonías, y para hablar de un tema de
un decreto 379, que es ley de la República, que te habla del segundo exacto que deben, digamos, cobrar las compañías telefónicas a los usuarios. No era por el tema de las concesiones. No era para el tema de las concesiones. Es decir, aparte que el diputado Dawison llegó tarde a esa comisión y se disculpó, ¿verdad? El diputado Dawison miente cuando dice que Astor Escalante dijo que no estaban preparados. No, la diputada Blanca Coto, que presidía esa comisión, mencionó y me dijo que si contestaba la pregunta que estaba haciendo justamente el diputado Dawison, él tenía interés en que hablara de cómo se estaba dando el proceso de las concesiones. Entonces, me aclara la presidenta en funciones de esta comisión en esa reunión que yo no estaba obligado a responder eso. Yo conozco ese procedimiento porque no es la primera vez que estoy ante una comisión de legisladores. En otras funciones públicas ya lo he estado. Pero por cortesía le contesté al diputado Dawison y a los demás presentes, pero el que particularmente preguntó fue el diputado Dawison. De tal manera que él, cuando presente esa pieza de correspondencia, miente porque yo jamás he dicho que no estaba preparado para hablar de este tema. En primer lugar, pero eso no tiene mayor importancia, solo refleja una forma de cómo se puede utilizar cualquier situación para mentir o tratar de sorprender. El tema es que en ese momento yo le explico a la comisión que ante una petición que se da, iniciamos este proceso y que lo estamos haciendo cumpliendo la Constitución y las leyes del país. Este proceso, Josué, cuando yo te digo que tenemos la Constitución en la mano y toda la normatividad, es por lo siguiente. El artículo 101 de la Constitución dice: el Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos del Estado, ¿verdad? Con igual finalidad de fomentar los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores. Exactamente. Defenderá el interés de los consumidores. Yo quería que Josué Natambaki leyera esa parte. Defenderá el interés de los consumidores. Cuando un superintendente decide cumplir la Constitución de la República y admitir una solicitud de una persona interesada en 6 canales de televisión, ¿el interés de quién se está defendiendo? Es el interés de los consumidores, porque los consumidores también tienen derecho a que exista sana competencia en el país. De paso, yo quisiera, y no es ningún dardo para nadie, yo quisiera que al existir más canales de televisión, ojalá no hubieran muchas exclusividades en la emisión, por ejemplo, de partidos de fútbol que tanto nos gusta a los salvadoreños y salvadoreñas, y que solo determinados medios tengan con exclusividad el derecho a explotar la suerte o el beneficio heredado, adquirido, regalado de frecuencias importantes y a razón de esa frecuencia o comprada la frecuencia como haya sido, solo ellos puedan tener el derecho a explotar eso y tener cautivo a todo un pueblo salvadoreño viendo solamente por ese medio un partido de fútbol. Como quisiera yo que existieran otros tantos canales que pudieran realizar una programación más diversa, más importante y poder darle mayores espacios a la población salvadoreña. Pero cuando te decía, por ejemplo, que hay datos falsos en esa pieza de correspondencia, se dice que nosotros hemos contravenido o hemos resuelto en contra de disposiciones anteriores de la CIGET. Y a eso iba precisamente, porque hay de lo que se alega es de que hay algunas resoluciones de superintendentes de electricidad en el pasado que habían ya establecido que se suspendían los procesos para la ejecución de entrega de subasta y de desarrollar subastas para
para Sí. otorgar canales de televisión. He en concesión. traído esas resoluciones, José. Acá tengo la primera, la segunda y la tercera de esas resoluciones. Acá. Entonces, esta es la tercera, esta es la segunda y esta es la primera. No es cierto las afirmaciones que hacen no solo el diputado Dawison, sino otras personas. Están mal interpretando resoluciones que han dado anteriores superintendentes, de los cuales yo no tengo ninguna responsabilidad, y si esa fue la visión de esos superintendentes, hay que respetarla, pero esos mismos superintendentes modificaron resoluciones anteriores. Y si, por ejemplo, en una primera resolución, en el año 2009, se suspendió asignación de canales, ciertamente decía hasta el 2018, sí, eso es cierto, aquí está la resolución, pero en el año 2012, y aquí tengo yo toda la resolución, se suspende los efectos de la resolución anterior, que es la resolución del año 2009, la suspende y en este año 2012 inicia un nuevo proceso de revisión del tema anteriormente tocado, que es el tema digital. ¿Este lo hace ya el licenciado Luis Méndez Menéndez? Te voy a decir quiénes resolvieron Ajá. estos temas. La resolución del año 2009 la hace el superintendente, el licenciado Fernando Argüello Telles, o Teles, ¿verdad? Telles, que ahora es él, por supuesto, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Del Tribunal Supremo Electoral. Esa es una resolución de fecha para precisar y para hablar con la verdad y no con mentiras. Esa resolución es del 22 de abril del año 2009, pero esa resolución fue modificada, como te decía, por el superintendente, ya vas a ver acá, el superintendente Luis Eduardo Méndez. Sí. Luis Eduardo Méndez Menéndez. Esta resolución la modifica el anterior superintendente con fecha 18 de septiembre del año 2012 y ya modifica la primera resolución. Y queda sin efecto la queda del 2009. sin efecto. Entonces, es mentira que se venga a decir a la fecha se ha resuelto de manera contraviniendo resoluciones anteriores. En primer lugar, es mentira. En segundo lugar, Astor Escalante, como actual superintendente, no está amarrado a esta resolución, porque esto, señores, no es jurisprudencia. Esto es distinto a resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Esto es distinto a las resoluciones de una Cámara. Esto es un criterio jurídico de los anteriores superintendentes, que yo respeto pero no comparto. Y para cerrar, aunque algunas personas recomiendan no decir cerrar con broche de oro, pero para demostrar que esta pieza de correspondencia de un diputado del Partido Arena tiene datos falsos, tiene apreciaciones subjetivas o interesadas, no sé de qué tipo, esta resolución del año 2013, oí bien, del año 2013, siempre por el superintendente Luis Eduardo Méndez Menéndez. ¿Qué es lo que resuelve esta resolución de fecha 21 de mayo del año 2013? Determina que técnicamente es factible el uso, modifica la resolución del año 2012, es decir, el superintendente Méndez modificó su propia resolución. No solo modifica su propia resolución, sino modifica la de el ex superintendente Teles. Y entonces, en esta resolución se asigna una frecuencia y estos argumentos yo los considero que son válidos. Con estos mismos argumentos yo le di trámite a la solicitud de
Autoconsa que estaba pidiendo las frecuencias de los canales que te he mencionado. Entonces, son los mismos argumentos, señores. No inventemos, no confundamos a la población. El pueblo salvadoreño merece respeto. Mejor digamos cuál es el rol histórico que estamos jugando. Mi deseo, mi anhelo es que el país tenga más canales y más medios de comunicación. Eso va a permitir y posibilitar democracia, participación, va a generar una sana competencia. Y si el problema de la subasta es lo que están cuestionando los sectores sociales, yo la invitación que le hago a los sectores sociales es que no le vayan a servir de alfombra a otros mezquinos intereses que se están pronunciando en el país. Hay dos cosas muy importantes que creo que es necesario discutir. Por ejemplo, entonces la resolución del 2009 del abogado Telles es... Esa resolución... Esa es modificada por Luis Méndez Menéndez, pero sin embargo no abre el proceso de licitación porque va a ir a revisar la decisión que ha tomado. Pero el anterior superintendente modifica completamente esa resolución, porque la resolución del superintendente Telles, que por cierto nadie dijo nada, ¿verdad? Nadie dijo nada en aquel momento, ¿verdad? Eso lo que establecía era, voy a decirlo con palabras un poco así ligeras, como un tapón, ¿verdad? Aquí no se puede hacer nada. Luego, el superintendente Méndez, mi antecesor, en el año 2012 dice, no, cómo no, aquí sí se puede hacer algo. Y revisa, reorganiza y dice, aquí se puede entregar esta frecuencia. Y se entrega una frecuencia para un canal de televisión. Y en el año 2013 establece argumentos que son similares argumentos a los que Astor Escalante ha pronunciado para admitir la solicitud de Autoconsa. Repito, si Astor Escalante no hubiese abierto y dado trámite a esta resolución, esos 6 canales aquí ya no estuviéramos discutiendo. O probablemente sí, aquí me estuvieran preguntando y cuestionando por qué se los entregó a una sola persona. El hecho, Josué y estimados ciudadanos y ciudadanas, que se haya abierto, tal como dice la Constitución, tal como dicen las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que no es por gusto que están allí, porque la ley de telecomunicaciones nos obliga a aplicarlas para definir, para regular el espectro radioeléctrico del país y ese cuadro nacional de frecuencia, nos obliga, es la ley. La ley de telecomunicaciones y el reglamento, en base a eso, admito esa solicitud, le doy trámite y empezamos a transparentar el proceso. Empezamos a decirle, tal como le he anexado al señor superintendente de competencia, al licenciado Francisco Díaz, yo le envié esta nota. Le envié esta nota el día 16 de mayo, como lo observé un poco como preocupado y que había retomado. Inclusive dijo que era un proceso apresurado. Por ese término de decir que es un proceso apresurado, a mí me preocupó las expresiones de Chico Díaz, del licenciado Francisco Díaz, y le envió esta nota explicándole a él cómo se administra, cómo se gestiona y cómo se vigila el espectro por parte de la CIGET. Le explico a él las disposiciones de la Constitución de la República, le explico lo que refiere la Unión Internacional de Telecomunicaciones, le explico la ley de telecomunicaciones, que evidentemente por su formación de abogado él debe conocer, y le recuerdo al licenciado Francisco Díaz que el 11 de marzo de este año, el anterior superintendente le solicitó que la superintendencia de competencia virtiera opinión a la superintendencia de electricidad y telecomunicaciones. Hasta este momento esa opinión no existe. Entonces a mí me preocupó la forma en cómo él contestó a los medios y me permití enviarle esta información, y en esta información y esta nota
de 2-3 páginas, bien explicada, le anexo lo siguiente, a ver si la cámara puede hacer una aproximación. Le envío la evidencia de toda la transparencia que estamos utilizando. Aquí están las publicaciones en el diario de hoy, en la prensa gráfica. Aquí está la otra publicación que se realiza, ¿verdad? Informándole a la ciudadanía todo lo que ha pasado. No solo se explica en estos periódicos de mayor circulación, sino que también se publicita, se informa. Aquí van todas las publicaciones. También le informamos esto, que es muy importante, porque algunas personas dicen, esto ha sido oscuro, esto ha sido escondido, ¿cuál es el interés? ¿Quiénes están detrás? Pues miren, señores, aquí está el periódico centroamericano, es un periódico internacional, es un periódico financiero que se llama La Moneda. Por cierto, este periódico lo leen muchos empresarios, muchos sectores económicos, muchas organizaciones en el país. Aquí también publicamos. O sea, no estamos escondiendo absolutamente nada, estamos hablando con la verdad. Es un proceso transparente, constitucional, legal y ético. Nadie puede decir absolutamente que esto es apresurado, que porque ya se va fulano, que ya viene mengano. No, eso, señores, se llama irresponsabilidad y se llama mentira. Astor, hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Inmediatamente de su llegada se presenta la solicitud. Sí. De Autoconsa, ¿verdad? Sí, y de otros interesados. No, después de esa, sí, porque se abre el proceso, sí, y hay otros interesados. Además, el otro tema que me llama poderosamente la atención es, habían solicitudes ya, por ejemplo, de ARPAs, para que se les entregara una frecuencia, y no se había hecho en el pasado. Ahí estaban, y eso es en parte lo que ellos demandan, que como era que les decían a ellos que no hay, y ahora resulta que sí, se van a poner 6 canales. Que les den explicaciones los superintendentes que les dijeron que no habían frecuencia. Esto que yo estoy haciendo es transparente. Esto es transparencia. Y yo no soy el responsable si en el pasado ha habido transparencia o no ha habido transparencia. Yo no soy responsable, ni mucho menos el presidente Funes. El presidente de la República no es responsable de las actuaciones concretas que hagan digamos, su equipo de trabajo, en las carteras de Estado o en las autónomas. El presidente de la República nombra, juramenta a sus funcionarios. Cada funcionario, cada servidor público es responsable de sus actuaciones. Si hay algunos sectores que están planteando que ARPAs o algunas otras entidades o personas habían solicitado, que vayan a preguntarle, y los medios también, que le hagan algunos medios, digamos, ese juego de interrogatorios, digamos, intensivos, fuertes, a los superintendentes que pudieron haber negado eso. Astor Escalante lo que ha llegado a hacer es, observo, a mí no me gusta llegarme a poltronar, digamos, a una silla y no hacer nada. A mí me gusta darle un plus a la institución a la que me envían para servirle al país. Creo y estoy convencido que la apertura de este proceso, si no hay fuerza que lo detenga, si no hay una fuerza que en forma negativa o maliciosa paralice este proceso, creo que si termina feliz, este proceso va a generar mayor competencia, mayor ámbito democrático, y no creo, y yo lo tuiteé el día de ayer, por cierto, ayer domingo, que era día de partidos nacionales e internacionales, yo me ocupé parte de mi tiempo para estar planteando por lo menos 10 puntos, los pueden revisar en mi cuenta de Twitter, Astor Escalante, y allí dije que no creía que ganara la democracia, no creía que ganara la libertad de expresión suspendiendo aún provisionalmente este proceso. Por supuesto que respeto las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Creo que hay otros sectores
que sin estar haciendo una concentración y aplausos bajo el palo de hule o donde sea, hay otros sectores que pueden estar celebrando con caviar y con champán. Que no haya más canales de televisión. Sí, y que se suspenda. Y creo que hay algunos otros sectores que le están apostando a que esto no tenga éxito. Y esos sectores que pueden eventualmente ser beneficiados, si acaso la Sala de lo Constitucional sostiene al final que las disposiciones de la ley de telecomunicaciones son inconstitucionales, los que van a celebrar en realidad son otros sectores y no ARPAS, la UCA o algunas otras, FESPAD o algunas otras organizaciones. ISD, son como 10 organizaciones. Esa lucha legítima y democrática que tienen estas organizaciones, a las cuales me refiero con todo respeto, esa lucha legítima la deben de canalizar en otras instancias, Asamblea Legislativa, que estructure objetivamente una adecuada ley de medios en general, públicos, privados y comunitarios. Astor, la verdad es que no tenemos certeza quién está detrás de Autoconsa, Astor. Sinceramente, además no sabemos si Autoconsa es una empresa dedicada al rubro de las telecomunicaciones. Como no tenemos certeza, y no se tiene, que Autoconsa sea la que se lleve todos esos canales. Si es que lo que ha hecho Autoconsa es hacer una solicitud. Cuando hace la solicitud... Por eso, pero ¿quiénes están detrás de Autoconsa? De acuerdo al procedimiento... ¿Quiénes verdaderamente, Astor, están detrás de Autoconsa? ¿Que han activado el sistema? No te puedo decir, fíjate... Porque aquí podemos hablar de testaferros, de prestanombres. Bueno, pero esas son cuestiones que hay que comprobar. El trabajo de la CIGED no es una Policía Nacional Civil. La CIGED no es el organismo de inteligencia del Estado. La CIGED no es una entidad de investigación privada. La CIGED es el ente regulador del rubro de electricidad y el rubro de las telecomunicaciones. Pero sí tienen la obligación, la ley le faculta de investigar quiénes son los que están buscando explotar una frecuencia. La obligación que nosotros tenemos de acuerdo a la ley, y es bueno, esta pregunta tuya es, que si la solicitud que está presentando un ciudadano, la solicitud que está presentando una empresa cumple con los requisitos que la ley establece, entonces, de acuerdo a la ley, el artículo 1 de la Ley de Telecomunicaciones le establece que debe regular ese espacio, la explotación del espectro radioeléctrico. El artículo 2 enumera los fines de la CIGED. El artículo 5 establece que los equipos de telecomunicaciones deben sujetarse a las normas y estándares y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y el reglamento de la Ley de Telecomunicaciones establece el tema del espectro, el tema de la planificación, el tema de la gestión. Si la solicitud que presenta una entidad y un ciudadano cubre los requisitos que la ley establece, aquí está el procedimiento. En ese procedimiento no le obliga a la CIGED, mire, dígame quiénes son los familiares, dígame quiénes son los miembros de la sociedad, cuál es la junta directiva, no establece esas cuestiones. Fíjate que lo que tú dices es muy cierto. Hay otras empresas, hay otras empresas, Movi SADCB se llama una Movi, empresa. sí, y también está Tecnovisión, que está interesado. Está Tecnovisión y Canal 33. Y 3 personas naturales, ¿verdad? Exactamente, entonces, nosotros solo hemos reflejado que es Tecnovisión Canal 33. Movi hemos puesto que es Movi SADCB. Y ahí está publicado. Pero yo digo, Astor, el sentido es el siguiente, es que todos sabemos que Tecnovisión, Canal 33, es un canal de televisión y se dedica a ese rubro, pero ustedes como superintendencia no le van a entregar a una distribuidora de carne una concesión de un canal de televisión para su explotación, porque ¿qué va a hacer una distribuidora de carne con un canal? Yo no sé si hay algún empresario de carne en el país que esté interesado en alguna frecuencia, tiene todo el derecho a hacerlo y tiene todo el derecho a pedir.
No tiene esas limitantes la ley. No, lo puede pedir un panadero, un sastre, un político, lo puede pedir. Si cumple con la ley, lo puede pedir un político. Lo que no puede hacer una persona es aprovecharse de un cargo para obtener una frecuencia. Voy a decirlo a mis amigos y conocidos. Algunas personas piensan que porque llegue fulano mengano van a tener fácil ya la hice. Concesión. Sí, mira, yo quiero 2 frecuencias, si esto no es una piñatería, ¿verdad? No es piñata la cosa, pero cualquier persona, José, puede solicitar. Yo no sé si el carnicero va a colocar la programación. Si él se mete a programador del medio o de la frecuencia que él obtenga, va a tener un fracaso económico. Porque el carnicero de seguro solo va a pasar programas de carne y nos va a explicar los diferentes cortes, ¿verdad? Nos va a explicar el maridaje que tiene que hacerse con los vinos, ¿verdad? Si vino blanco o vino tinto. Bueno, pero eso es otra cosa, la programación, la administración. Hay políticos que tienen medios de comunicación. Algunos políticos tienen sus programas de televisión y salen y ya aprendieron y les puede ir rentablemente bien y políticamente bien a esos políticos. No voy a mencionar nombres de políticos que tengan medios de comunicación, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir, estimado televidente, estimado Josué Natambaki, lo que te quiero decir es que cualquier persona, cualquier institución tiene el derecho a solicitar una frecuencia. Si cumple los requisitos que la ley da, no hay problema. Y si tiene la plata también, porque si al final en una subasta el que paga más, al mejor postor, pues. Y quiero decirte que el mecanismo de la subasta es un mecanismo constitucional. Si la Sala de lo Constitucional en algún momento tiene un criterio diferente y dice que ya no se debe hacer subasta para este tipo de situaciones, entonces muy probablemente va a poner en aprietos otros procesos de otras leyes, de otros conceptos en el país que el mecanismo para adquirirlo implica subasta. Muy bien, vamos a la pausa. Dejo planteado algo. Basados en la legalidad se han hecho las peores estafas de este país, dicen algunos conocedores en materia jurídica, como la venta de los bancos, ¿verdad? Dicen que basados en la legalidad, como por ejemplo este contrato de CLNL, ¿sí? ¿Quiénes son los que están verdaderamente mandatados por la Constitución para hacer las concesiones? ¿Es solamente la Asamblea Legislativa? Tenemos que discutirlo con el licenciado Astor Escalante. Además, vamos a dedicar unos minutitos también a preguntarle de si él, porque entiendo está buscando también, ha presentado sus atestados para el proceso de elección de los magistrados a la Corte de Cuentas de la República. Para la presidencia, de la Corte de Cuentas de la República. Y bueno, vean, otra cosa que me llama poderosamente la atención y que es una suspicacia nada más, pues, es si esto que está pasando tiene que ver con los vínculos políticos que el licenciado Astor Escalante tiene con un expresidente de la República, específicamente don Elías Antonio Saca González. Regresamos, no nos cambien. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios.
Muy bien. Lo dejaba planteado. Sí, el tema es el siguiente, licenciado Escalante. Justificando la legalidad, Sí. se han hecho en este país las peores estafas, dicen Sí. algunos conocedores en materia. Y usted lo sabe, es abogado. Y por esas estafas están emproblemados judicialmente muchas personas. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Astor Escalante lo que está haciendo es cumpliendo la ley. Yo no he mandado a hacer esta ley. Yo no gestioné ante la Asamblea Legislativa para que me hicieran una ley ad hoc, una ley específica, y que esa ley me pudiera permitir apartarme de la Asamblea Legislativa y entregar recursos del Estado a una empresa privada y entregárselos al estilo de choto. Yo no se los entregué de choto. Primero no se los he entregado. Astor Escalante lo que está haciendo es utilizar una ley que no la hizo Astor Escalante, la hicieron. Esta ley de telecomunicaciones, no me gustan ciertas disposiciones legales, no me gustan ciertas disposiciones legales de la ley de la CIGED, que es la partida de nacimiento, por así decir, la certificación de partida de nacimiento o el DUI de lo que es la entidad. No me gusta, pero soy abogado de la República y las cumplo. ¿Por qué? Si vos lees el inciso final del artículo 86 de la Constitución de la República, te dice lo siguiente: y los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional lo han aplicado reiteradamente y ya hay jurisprudencia de ese artículo 86, inciso final. Dice, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite. Entonces, Josué Natambakis y estimados televidentes, Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. el artículo 12 de la Ley de Telecomunicaciones expresamente le da facultades al superintendente y expresamente establece que el espectro de uso regulado lo constituye el conjunto de bandas de frecuencia que no han sido contempladas en esta ley como de uso libre o de uso oficial y que su uso requerirá de concesión, la cual deberá solicitarse a la CIGED, artículo 12, inciso cuarto, y artículo 13, inciso tercero de la Ley de Telecomunicaciones. Esto es una facultad expresa que desarrolla ese artículo 86 en su inciso final. Como abogado de la República no puedo hacer más que esto, pero yo no creé esta norma, no la mandé a hacer, no hice lobby político como sí se hizo en el caso Celinel y se crearon una serie de situaciones que no es el tema de tu entrevista. Sí. El artículo 76 de la ley establece la solicitud. El artículo 77 establece cuáles son los motivos específicos de improcedencia. Que me diga alguna persona que las solicitudes que han sido presentadas tienen motivo de improcedencia, no existen motivos de improcedencia. Si existiera un motivo de improcedencia, no se hubiera admitido la solicitud. El artículo 78 establece que debe de hacerse una publicación y una oposición a la solicitud en un plazo de 20 días hábiles a partir de la segunda publicación. Como le he informado al superintendente de competencia y le he anexado las publicaciones que se han realizado en 2 periódicos de circulación nacional, en el diario oficial de nuestro país, eso se llama Transparencia, y en el periódico internacional La Moneda de Guatemala, tal como dice la ley, a partir de la segunda publicación ya pueden venir las personas, cualquier persona puede venir
hasta el empresario de carne que tú mencionabas, puede venir un empresario de quesos, de jocotes, de papas, un político. Lo que tienen que saber claramente que no se les va a entregar una frecuencia de choto. Pues sí, cuesta. Si tiene la plata para yo comprarlo. tengo información, por ejemplo, que, bueno, el medio en el que estamos, TV Oriente, participó en una subasta y gana la subasta. ¿Y cuál es el problema? Se está cumpliendo con la ley. Esos 20 días que la ley establece, ¿cuándo se vencen? Para aquellos que andan con el cuento de que esto es apresurado y que esto no sé qué, que esto... Una serie de inventos que han hecho tras esto, que a mí me sorprende la capacidad de invención que tiene nuestra gente y algunos de nuestros políticos. Mira, el periodo para mostrar interés, por si acaso algunos de ellos tienen interés, que lleguen a la CIGET, porque se vence el 4 de junio, es decir, ya no en el mandato presidencial del presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Eso se vence en la administración del nuevo presidente, el profesor Sánchez Serén. Entonces, bueno, ya no pueden venir en este momento porque la Sala de lo Constitucional ha suspendido provisionalmente. Hay que esperar. Entonces, si aquí yo te estoy explicando, Josué, que el artículo 78 y 79 hablan de que una parte de este procedimiento es un informe técnico que lo presenta la Gerencia de Telecomunicaciones, pues eso se cumple, se ha cumplido. El artículo 5 se le da audiencia al solicitante, perdón, el artículo 80 se le da audiencia al solicitante cuando existiere oposición a la concesión. Si hay alguna persona que se esté oponiendo, se le dice al solicitante, mire, esta persona se ha opuesto, estas son las razones. El artículo 81 establece que la resolución de otorgamiento de la concesión, cuando no se han recibido manifestaciones de interés por el mismo espectro de oposición a la concesión, es decir, ya el artículo 81, si no hay otras personas, entidades que no hayan mostrado interés, le dice, bueno, entonces la concesión se otorga. Esas son las leyes que establece la ley de las disposiciones que establece la ley de telecomunicaciones. El artículo 81 en el inciso cuarto habla de la apertura del procedimiento de subasta cuando se han recibido manifestaciones de interés. Sí. El artículo 82 te establece cuál es el procedimiento de la subasta pública. El artículo 84 de la ley de telecomunicaciones te establece cómo se va a hacer la adjudicación. Y para cerrar esta parte, el artículo 85 de la ley de telecomunicaciones te habla del pago de la concesión. Entonces, estoy haciendo o estaba haciendo o he hecho algo que no esté expresamente en la ley, de acuerdo al inciso tercero del artículo 86, no, señor. ¿He estado haciendo un proceso apresurado? No, señores. ¿He estado haciendo un proceso amañado, oscuro, oculto? La respuesta es no. No mintamos a la población salvadoreña, y si hay otro tipo de intereses tras esa campaña que están planteando algunos sectores y que yo hago el llamado respetuoso a que ninguna organización social vaya a ser la alfombra para la defensa o el resguardo de intereses no vistos que le tienen temor a la competencia sana en el país. Si hay ese tipo de intereses, yo les digo a las organizaciones sociales, tengan mucho cuidado. 22630023 y 22649179. Voy a recibir un par de llamadas porque también tengo comentarios en redes sociales. Vean, qué importante. Me gusta este comentario de Violeta en @TVO Hablemos Claro. Me pregunto cómo es que Jorge Hernández se hizo de 2 canales de televisión. ¿Cómo es que de eso no nos dimos cuenta? Dice. Bueno, entonces esto se llama transparencia. Lo que Astor está haciendo, porque Astor Escalante responde de abril a ¿cuánto tenemos ahora? 18. 19. 19 de mayo. Del 2 de abril al 19 de mayo puedo responder. Si paso el 20 en la CIGET, del 21, etcétera, pues voy a responder los meses y los días que yo voy a estar de superintendente.
y también para otros efectos, incluso para el tema de la Corte de Cuentas de la República. Yo voy a responder por mi periodo. Sí. Dice Edgar Pinto también. Y yo estoy haciendo esto con toda la transparencia del mundo, señores. Sí. Edgar Pinto también en las redes sociales, en @TVO Hablemos Claro. Es de reconocer que por lo menos hoy nos hemos dado cuenta de esto, pues antes eran cosas que se hacían a escondidas. Dice. Completamente de acuerdo, yo he dado instrucciones a que esto, bueno, no solo, fíjate que la ley nos dice que lo publiquemos en los 2 medios de mayor circulación, que lo publiquemos en el diario oficial, en el periódico La Moneda, eso es lo que la ley dice. Yo he ido un poco más allá de la ley, sin vulnerar la ley, porque yo no tengo prohibido que esta información la pueda publicitar en las redes sociales. Muy bien. Buenos días, su comentario. Hola, buenos días. Adelante. José, buenos días y a Astres también. Ajá. Buenos días. Bueno, fíjese que la televisión Telecorporación Salvadoreña tiene mala señal en la antena y el 12 también, y solo por cable se pueden ver esos canales, y nosotros vivimos en las zonas rurales donde no podemos ver ningún canal por medio de cable. Muy bien. ¿Y usted quiere que le llegue nítida la señal de su canal? No, le están afectando su derecho al ciudadano. O sea, ellos deberían de tomar... Sí, porque estos medios son de libre recepción. La ciudadanía no tiene la obligación de pagar extra a un dueño de un cable para que le sirva ver los canales que son de libre recepción. Y esto debería de implicar una norma de calidad y un buen servicio de los dueños de medios de comunicación para los usuarios. Dice también en la red, tenemos llamada. Buenos días, su comentario. Sí, muy buenos días. Adelante. Sí, mi comentario es con respecto, felicitarlo por el programa o el tema que están tratando. Claro. Es un momento histórico para poder desmontar y para poder adjudicar las frecuencias de radio y televisión a quien verdaderamente tenga para utilizarlo, va. Sí. Porque, pues, como dije el señor Escalante, que es la ley que está vigente, pues, y él no lo puede reformar. Tendría que basarse en esa ley para poder adjudicar, digamos, las cosas que por el momento están. La ley está mal hecha y entonces es el momento histórico, hay como que le cambiar digo, la ley. para poder cambiar la ley. Hay que cambiar la ley. Y es necesario, pues, porque hay unas personas que tienen canales, así como el señor Humena Lagos, que es de Bigote Blanco. A ese yo me fijo que tiene un programa de los domingos de 1 hora. No sé si será adjudicado ese canal o no, pero la posición que tiene el señor Escalante, pues a mí me parece muy justa y muy conveniente para el futuro de nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Tengo más comentarios en las redes sociales. Dice Richard Boe, sería el colmo que Funes aparezca como comprador, para eso está la figura de prestanombre, así lo hacía Saca, dice. Bueno, que demuestren eso, ¿verdad? Yo no puedo opinar de algo que no conozco. Sí. Buenos días, su comentario. Adelante. Aló, buenos días. Adelante, sí. Felicitarle por su programa, José, y a su invitado, el licenciado Astor Escalante. Muy bien, adelante. Mi comentario iba dirigido en torno a que hasta el momento yo he seguido muy de cerca el proceso de adjudicación de esas concesiones y me parece bastante transparente. Lo que sucede es que ciertos sectores políticos que son, lo podríamos denominar de derecha, han hecho un show político en virtud de que ahora no se va a concesionar ni a Boris Ezerski, ni a Charlie Renderos, ni al padre Flavián Mucci. Entonces, en ese sentido, ellos lo que tratan de hacer, de hacerle ver a la población que se está tratando de concesionar canales para personas de la izquierda de este país, o personas que no pueden acceder, pues personas que toda la vida hemos estado marginadas. Y hacerle ver a la población eso, pero ahora hacerle un llamado a las organizaciones sociales como ARPAS que no se presten a ese show político. Muy bien. Que debemos luchar por lo de la sociedad, no por lo de ciertos sectores que tienen la capacidad de comprar no solo 1, 2, 3, 10 canales de televisión y los pueden mantener. Así que solamente ese es mi comentario, sí, José, claro. y felicidades. Gracias a usted por su comentario, muy interesante.
Dice otro comentario en redes sociales, cuando Astor era querellante de ANEP, Funes fue un gran crítico de él y hoy se defienden. Qué raras amistades. Bueno, mira, yo creo que... ¿Usted es amigo del presidente Funes? Yo soy funcionario del presidente Funes, de este gobierno. Cuando me invita a participar en el presidente de la República, analizo realmente la invitación y creo en que las instituciones no tienen que estar en acefalía. Él me plantea la necesidad de que SIGED no esté en acefalía. ¿Y jamás hablaron de esa concesión? No, es que no es el tema, Josué. Es decir, yo voy a cubrir el espacio. No, cuando usted inicia el proceso, nunca el presidente habló con usted. Yo desconocía, incluso, te voy a ser muy sincero, yo desconocía algunos temas estrictamente técnicos. Ahora estoy muy empapado de lo que es la institución, pero el hecho de que un periodista en un momento determinado critique a un abogado, bueno, voy a planteárselo de esta manera, en aquellos momentos podía ser como el abogado bonito, el niño bonito de algunos sectores empresariales. Ya no. Y yo no cuestionaba a ANEP o a Arena, y Amor y Paz. Yo he cuestionado a Arena, a ANEP, a FUSADES en algunos temas específicos. ¿Por qué? Porque soy hombre libre. Y porque han habido espacios, ojalá hubieran más espacios de comunicación para que un ciudadano pueda cuestionar. En este momento ya no puedo hacerlo porque tengo una investidura de servidor público y debo de tener niveles de prudencia. Buenos días, su comentario. Hola, buenos días. Ok, pues refutando a un televidente que decía que este es un movimiento de políticos de derecha. Recordemos que quien empezó la refutación de la subasta fueron medios que aquí, justamente en este programa se estableció que por lo general habían acompañado a la izquierda y que ayudaban y siempre eran parte del... Invito por favor al amigo televidente a que retomemos la comunicación. No sé por qué se cayó, ¿verdad? Nosotros aquí no filtramos llamadas, tampoco las cortamos, ¿verdad? Entonces, ¿él la cortó? Muy bien, perfecto. Otro comentario en redes sociales dice, con que responda por su cuestionada actuación es suficiente, dice. No hay necesidad de echarle la culpa a otros. Dice. Y yo no sé cuál es mi cuestionada actuación. Buenos días, su comentario. Buenos días. Adelante. No está saliendo al aire. ¿Cómo no? Estamos al aire ya, señor. Adelante. Porque yo veo que la persona está hablando de otra cosa, el conductor. Por favor, no me engañe, oye. No, señora, está al aire. No. Buenos días. Buenos días, sí. Estoy... Está al aire, señora. Se lo prometo que está al aire. Por favor, su comentario. En primer lugar, quiero... No, solamente una cosa. No me escuche en su televisor, por favor. Hablemos por el teléfono, si no, no vamos a tener una comunicación fluida. De acuerdo, de acuerdo. Adelante, por favor. En primer lugar, quiero manifestarles mi agrado con el descubrimiento de ese programa, que yo pensaba que ese canal era un canal evangélico. No. Bien, luego quiero decirles que me interesaría saber con esto de la ley de la transparencia y la transparencia que se está exigiendo en la concesión de las frecuencias de radio y televisión, saber ciertamente si ese canal es del FMLN o no. Por otra parte, que no es importante, es intrascendente. Para mí, lo ideal sería que todo el mundo tuviera acceso a los medios de comunicación, tanto como concesionario o como persona que va a opinar. ¿Cuál canal es del FMLN? ¿Lo que se están pidiendo se concesionen? No, el canal en el que está produciendo y conduciendo este programa. No, es que le voy a explicar, señora, le voy a explicar. Nosotros tenemos una alianza con la Corporación Cristiana de Televisión. Ah, ¿verdad que entonces, solamente yo trabajo para Televisión Oriental. Esta entrevista se produce en los estudios de Televisión Oriental en la capital, en San Salvador. Pero, como usted sabe, necesitamos hacer alianzas para llegar a muchísimos más hogares. Hemos hecho una alianza estratégica con Corporación Cristiana de Televisión. Pues yo no sé si es del FMLN, yo lo que sé es que hay un pastor que dirige ese canal, ¿verdad? Que es el pastor Carlos Rivas. Ah, bueno, ya. Entonces estamos bastante más claras, digamos. Pero lo otro que quiero decirles es felicitarles
¿Aló? Sí, adelante. Sí, quiero felicitarles por el programa y además manifestar mi voto de apoyo para el licenciado Astor Escalante. Le saluda la licenciada Morena Paredes. Yo creo que ha dado suficientes explicaciones sobre que ha actuado correctamente conforme a la ley. No veo que tenga todo el tiempo que traer a colación sus relaciones pasadas con gobiernos anteriores. Creo que inclusive esta conducta de Astor Escalante no deberá ser tergiversada, malintencionada como para hacerle perder apoyos en otras aspiraciones legítimas que él tenga. Muchísimas gracias, señora, en por su cuanto a comentario. ustedes... Gracias. Vamos a dar espacio a otras personas para que tuvimos que explicarle a ella. Nosotros estamos en una alianza con Corporación Cristiana, por eso nos ven en 3 canales en 3 canales en cable de la Corporación Cristiana de Televisión. Dice Israel Serrano, bueno, usted, me gustaría conocer quiénes son los que están detrás de la empresa interesada con ese canal. Bueno, ya lo he explicado. Ya lo expliqué. Sí, y Roberto Hueso también en @TV Olmos Clar. Esta la había dejado para el final. Josué, por favor, consultarle al superintendente sobre la continuidad de un posible cargo en el próximo gobierno. Bueno, respondemos la llamada y vamos a la conclusión. Buenos días. Hola, buenos días. Se me acabó el saldo, José. Eso Adelante. es lo que pasó. Bueno, rápidamente por el tiempo. Sí, Estaba por favor. diciendo que quienes empezaron con esto fueron movimientos del FMLN y, quieras o no, pues los políticos de derecha, bueno, dijeron en este bus me voy yo y comenzaron a atacar. Sí. Ahora, he escuchado toda la entrevista y de que el licenciado Astor Escalante pues plantea lo que es la ley, pero estamos claros que la ley está en cierta forma amañada. Pero ¿qué pasó con el gobierno del cambio? Esa es una cosa. Ahora, lo que yo no he visto es justificar o defender la posición ante la Sala de lo Constitucional, y en referencia del diputado Dahuizón que salió ahí, sí que la pregunta es, bueno, ¿quién suspendió la subasta? ¿El diputado Dahuizón o la Sala de lo Constitucional? O sea, ¿por qué mezclar la magnesia con la amnesia? Gracias. Sí, muy bien. Bueno, pero es que la presión también que hubo mediática fue interesante. Yo no puedo decir que la ley es amañada, o sea, eso no lo puedo decir yo. Es decir, la ley es la ley y hay un principio en latín que dice sumum jus, sumum injuria. Es decir, la ley es la ley y debe de aplicarse, ¿verdad? Sí. La ley la hacen los diputados de la Asamblea Legislativa, y cuando el amigo televidente dice, ¿por qué mezclar magnesia con amnesia? Bueno, yo les voy a hacer otra mezcla ahorita. Sí, esta ley la hizo, participaron los diputados de Arena, del PDC, PCN, todas las fuerzas políticas participaron en la estructura de esta ley. Y yo creo que aquí no es de estar haciendo ese tipo de discusión. Aquí el tema es que la Constitución de la República, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Ley de Telecomunicaciones, el reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, dan un proceso que se llama concesión del espectro radioeléctrico, y cuando las solicitudes están correctas y cumplen los requisitos, debe aplicarse. El llamado es a que no nos equivoquemos en la defensa de los intereses. El interés que debe prevalecer es el interés para todo el país. Astor, sobre la continuidad en un posible puesto en el próximo gobierno, que es cierto que está participando para la presidencia de la Corte de Yo soy un servidor público, he decidido servirle a mi país y voy a servirle a mi país en la trinchera que el país y la ciudadanía considere, o en su caso, en este caso estoy aspirando a la Corte Suprema de Corte de Cuentas de la República. Será decisión de los diputados o diputadas si en un momento determinado me toman en consideración. Yo lo que quiero es servirle a mi país. Muy bien, perfecto. ¿Usted cree que su relación con Elías Antonio Saca le ha generado algunos anticuerpos? Mira, yo tengo relación con el expresidente Saca porque fui funcionario de su gobierno. Tengo relación con el presidente Funes porque soy funcionario del gobierno del presidente Funes. No tengo una relación exactamente marcada o así con otros expresidentes porque no fui funcionario de sus administraciones. Si yo me los encuentro en la calle o en algún lugar, los saludo tranquilamente. De hecho, encontré a un expresidente hace poco, el viernes para ser exacto. Yo estaba en un evento de electricidad, ¿verdad? Como comisionado de un organismo que se llama CRIN, y me encuentro a un expresidente de la República, pues lo saludé. Sí, claro. Lo saludé, es decir, eso no tiene absolutamente nada que ver. Señores, no inventemos o confundamos, allí no mezclemos amnesia con
¿Con qué dijo el otro señor? Con no sé qué cosa. Con magnesia. No mezclemos magnesia con magnesia. Veamos lo que dice la ley y si se está cumpliendo la ley y si estamos haciéndolo transparente, legal, constitucional y que lo conozca Raimundo y medio mundo. Muy bien. Licenciado Astor Escalante, Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, muchísimas gracias por haber expresado sus ideas en este programa y ojalá que las circunstancias más adelante, dependiendo en qué trinchera se encuentre, pues nos permita poder seguir hablando de temas de país. Gracias. Estamos a la orden, José. Un saludo a los Mañana, confirmadísimo, el diputado Orestes Ortiz y también la diputada Lorena Peña hablando de la reforma fiscal y también los 800 millones que se están buscando en colocación de lentes. Por favor, no se pierda esta interesante entrevista el día de mañana en punto de las 6:30 AM. Por hoy, piense, analice y tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.